Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profesor Daniel Rojas del curso de Economía. El día de hoy vamos a hablar el tema que está por ahí, ¿bien? Proceso económico. Es la parte uno, porque tenemos otra parte más en la segunda semana. Bien, vamos a hablar sobre la definición y las fases, ¿bien? ¿Qué es un proceso económico? Vamos a explicar qué es un proceso económico, cuáles son las fases de producción, las fases de este proceso económico. Tenemos la fase de producción, circulación, distribución, de consumo e inversión. Son cinco fases, ¿listo? Cinco fases que no quiero, que hay que recordarlas cuando empecemos a desarrollar el tema. Bien, a continuación vamos a proceder. ¿Qué es un proceso económico? Bien, un proceso económico es un conjunto de etapas. Bien, como ves acá en el gráfico, ves un conjunto de etapas que están mutuamente dependientes. ¿Qué significa esto? O interrelacionadas. Que este proceso, bien, este proceso, esta fase, no va a poder cumplirse como un proceso económico si es que una de ellas falta. Si no existe distribución, entonces no hay proceso económico. Si no hay inversión, no hay proceso económico. Entonces, por eso nos dice que son etapas mutuamente dependientes o interrelacionadas. Bien, sintetiza las actividades económicas realizadas por el hombre. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. Estas actividades económicas se realizan a través de la empresa, la industria, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y qué hace la industria? Crea un producto, elabora un producto y para satisfacer una necesidad. Pero para crear todo este producto tiene que haber todo un proceso. Bien, estas fases son las que se les llama proceso económico. Muy bien, vamos a empezar aquí. Ahora, vamos a ver la fase de producción. La fase de producción. ¿Qué es la producción? La producción es la actividad orientada a la combinación de factores de producción. Para que entiendas qué es un factor de producción, vamos a ir a este punto, aquí. Bien, tenemos cinco factores de producción, que es la naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. Solo tres factores se van a ver envueltos en el concepto que estamos desarrollando. Es naturaleza, trabajo y capital. Recuerda, son los tres procesos. Entonces nos dice que la producción es la combinación de los factores de producción. Son tres factores que se van a mezclar, ¿bien? O que se van a necesitar. Empleadas por las empresas para crear bienes y servicios cuyo objetivo es que el consumo pueda satisfacer las necesidades. Acá ustedes observan, ingresa factores de producción. Bien, los factores de producción, ¿cuántos son? Son tres los que entran. Aquí abajo en factores productivos nos dice, es el conjunto de elementos que ayudan y hacen posible la producción. Factores clásicos, son llamados factores clásicos como los factores de naturaleza, trabajo y capital. Esos tres factores ingresan, factores de producción ingresan, y luego se genera el proceso productivo. ¿Qué es el proceso productivo? Es el conjunto de etapas que se da dentro de la empresa, donde los tres factores, se van transformando para poder generar bienes y servicios. En este proceso productivo se da el valor agregado. Recuerda, naturaleza, bien, trabajo y capital entran aquí, se transforman, le dan un valor agregado y sale como un producto. Bien, acá en este caso, aquí vamos a poner, bien, aquí, ¿listo? Factores productivos, aquí está, factores productivos, el proceso productivo y el valor agregado, ¿listo? Pero nosotros en este cuadro lo vemos así. Acá está el factor productivo, acá está el proceso, bien, proceso productivo, y aquí está el valor agregado. ¿Listo? Entonces recordemos esta parte que es muy importante entender. La producción tiene tres procesos. Factores productivos,
proceso productivo y el valor agregado. Bien. Factor productivo, 3. Se combinan tres puntos. La naturaleza, el trabajo y el capital. El proceso productivo es donde se transforma, bien, los factores, se transforma el trabajo, se transforma la naturaleza mediante el trabajo, mediante la inversión. Una vez que se cumplen esos factores, va a dar como resultado un bien y servicio que ya se le dio un valor agregado al producto para satisfacer una necesidad. ¿Listo? Entonces tenemos producción. Ahora vamos a ver qué es la circulación. Esta fase consiste en trasladar la producción, bien, los bienes y servicios que se han producido de las empresas, ¿hacia dónde? Hacia los mercados. Aquí está, hacia los mercados. ¿Para qué? Para intercambiarlos por dinero. Entonces, mira aquí, una empresa es llamada también, aquí. Una empresa es llamada unidad económica de producción y una familia es llamada unidad económica de consumo. Entonces, estas dos unidades se van a encontrar en el mercado. Bien, en el mercado. Ahí se van a encontrar. ¿Listo? ¿Para qué? Acá en el mercado interactúan los polos económicos, las familias y empresas, y aquí se produce el intercambio. Observemos acá también que el intercambio, hay dos tipos de intercambio, directo e indirecto. El directo se da a través del intercambio de productos y el indirecto se da a través del intercambio mercantil. O sea, aquí se utiliza el dinero. Bien, el dinero. Entonces, la circulación, recuerda, es el traslado de la producción, bien, de los bienes y servicios a el mercado. Recuerda a quién se le dice unidad económica de producción, se le dice a la empresa. ¿A quién se le dice unidad económica de consumo? Se le dice a las familias. Bien. ¿Y dónde se encuentran estas dos unidades? En el mercado. Bien, en el mercado. Acá se da la oferta y la demanda. ¿Ok? Hemos hablado ya de la producción, de los tres procesos en que involucra la producción, los tres factores, naturaleza, trabajo y capital. Se realiza el proceso productivo dentro de la empresa, se le da un valor luego agregado para satisfacer una necesidad. Y listo. Circulación, bien, acá estamos. Es el traslado del producto final para el consumo y para la compra. ¿Dónde? En el mercado. Distribución es la etapa del proceso económico en la cual se reparte, se distribuye. ¿Qué se va a distribuir? Bien, los ingresos asignando un pago a cada uno de los factores. Acá está. A cada uno de los factores de producción. Por haber participado en la producción de bienes, los cuales representan el ingreso de las familias o unidades de consumo. Y dicha distribución también se llama distribución funcional. Aquí está. El factor productivo de la naturaleza, su retribución, bien, lo que se va a distribuir, que es la renta. El trabajo, lo que se va a distribuir es el salario. Bien, lo que se va a repartir es el salario. Capital, lo que se va a repartir o distribuir es el interés. La empresa, las ganancias, utilidades o beneficios, y el Estado, los tributos. ¿Ok? Los tributos. Aquí está pues, el trabajo, ves la figura, bien, la figurita, el trabajo y todos sus componentes. Bien. La otra fase es la fase de consumo. Es la actividad económica que consiste en la utilización del uso directo de los bienes y servicios producidos para satisfacer necesidades. Forman parte de la canasta familiar. En el consumo se utiliza el uso directo de los bienes y servicios producidos para satisfacer la necesidad. Y acá se da el ahorro. Entonces, si tú gastas en consumo menos que tu ingreso mensual, entonces se va a producir el ahorro. Si tú gastas más de lo que ganas, no existirá ahorro. ¿Y para qué sirve el ahorro? Sirve para invertir o comprar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tú ahorras durante un año para comprar, ¿qué cosa? Un televisor. Y el ahorro es gastar menos de lo que vas a consumir. Bien, entonces es importantísimo el ahorro
en este proceso económico que es la fase de consumo. Bien, entonces dice el ingreso del consumidor es mayor al gasto de consumo. Después habrá capacidad de ahorro y el ahorro sirve ¿para qué? Para invertir, ¿no? La última fase es la de inversión. La inversión es la actividad económica que consiste en adquirir o comprar bienes de capital. Bien, ¿para qué se va a comprar estos bienes de capital? Para aumentar la capacidad productiva. ¿Y qué es un bien de capital? Es un medio de producción. Bien, es un medio de producción. Aquí tenemos aumentar la capacidad productiva. Y en esta fase se utiliza el ahorro. ¿Te das cuenta para qué es el ahorro? ¿Por qué una empresa tiene que ahorrar y guardar, no gastar el dinero que genera o que recibe como utilidad, sino que tiene que guardarlo? ¿Para qué? Para poder aumentar la capacidad productiva. Y acá se da el ahorro para financiar un nuevo proceso productivo. Y esta fase determinante, pues la empresa tiene que destinar parte de sus utilidades a adquirir medios de producción para generar nueva producción. ¿Qué es un medio de producción? Es la referencia de los bienes de capitales. Es decir, maquinaria, herramientas, infraestructura. Entonces, si yo gané $5,000 en un mes por la venta de los productos que tengo como empresa, de esos 5,000 tengo que guardar la mitad. ¿Por qué? Porque esta utilidad que tengo me va a permitir invertir para poder hacer crecer el negocio. Pero si no hay ahorro, no hay crecimiento. Bien, muchachos, estas son las 5 fases del proceso económico. Recuerda, 5 fases. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Bien, las 5 fases. Recordemos, producción. ¿Qué cosa es la producción? Esta actividad es la combinación de los factores de producción, bien, para crear bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Bien, acá están los 3 puntos que se mezclan. Los factores productivos entran al proceso productivo y luego sale como un bien o servicio con valor agregado para satisfacer una necesidad. Circulación, traslado de la producción de bienes. ¿Qué más? Distribución es el reparto de las utilidades. Bien, es el reparto de los ingresos. Consumo es la actividad que consiste en el uso directo de los bienes y servicios. Acá se produce el ahorro. Si es que se cumple la condición de gastar menos de lo que consumes o de lo que ganas, gastar menos de lo que ganas. Si existe ese proceso, ese principio, entonces existe ahorro. Y si hay ahorro, ¿qué hay como consecuencia? Capacidad de inversión para poder comprar medios de producción, ¿no? Y aumentar el crecimiento o generar el crecimiento de la empresa. Muy bien, alumnos. Aquí terminamos. Vamos a volver acá al inicio. Cuídense y nos estamos viendo a la próxima semana.